Qué alegría, queridos amigos de Lección Divina con el Padre Pime. Es una alegría, un gozo para mí poder reflexionarme junto con ustedes en este día en que preparamos nuestra participación activa en la misa del domingo tercero del tiempo ordinario en el ciclo C. Y es un gozo comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en oración implorando al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para que clarifique el camino espiritual que hemos recorrido ya a lo largo de este 2022, casi al final del primer mes. Y la palabra de Dios, que es la primera providencia que tenemos para guiar nuestros pasos, nos presenta el Evangelio según San Lucas. Reflexionaremos, pues, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y comienzo leyendo del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4, que se llama el prólogo o la presentación de este Evangelio, y después del capítulo 4, versículos 14 al 21. Todo esto se presenta como una sola pieza, pero es compuesta de dos partes del Evangelio, el prólogo y también lo que sucedió después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto. Comienzo leyendo. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como las transmitieron los que las vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Fíjense qué bonita presentación y qué diferente al prólogo de San Juan. El prólogo de San Juan es teológico. En el principio era la palabra o el verbo, y el verbo se hizo carne, todo muy allá en los cielos. San Lucas, como doctor, como médico, escribe para una persona y se nos da el nombre Teófilo. ¿Qué quiere decir Teófilo? El amado de Dios o quien ama a Dios. O sea, eres tú, es para ti, para mí. Cuando menciona esto también Teófilo, es esa persona que le ayudaba para que él ejerciera este ministerio de evangelista. Ustedes saben que el Evangelio se escribió en griego, se escribió en pieles de cordero que costaban, o también en papiros que costaban, en tinta que cuesta. Desde el principio siempre ha habido bienhechores, personas, patrones, que ayudan al ministerio del evangelista. Yo pienso en las personas que, por ejemplo, me permiten estar aquí en Roma y ayudarme a que yo pueda estar en este momento recuperando mi espiritualidad, recuperando mi vocación, recuperando mi deseo de la misión para poder ejercer un ministerio. Ahora que voy con la señora Laura Tesoniero, que es mi psicóloga, nos gozamos este tiempo que tenemos en línea, porque no se puede estar en presencia, de descubrir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida por medio de los eventos diferentes. Y yo tengo en mente todas las personas que me escriben, y de modo particular el día de hoy, a los sacerdotes que me escriben, que continúan leyendo o escuchando la lección divina. Algunos apenas lo han conocido porque otro sacerdote se los recomendó, o porque uno de sus feligreses que está suscrito a mi canal de YouTube le dijo: mira, hay un padre misionero que prepara la homilía como para que agarre algo. Y fíjense que yo también, no es que sea original, yo me informo con un biblista, me preparo leyendo algunos libros, recuerdo las enseñanzas que me han dado, porque el próximo año cumpliré 25 años de sacerdote y me estoy preparando ya a vivir esta fiesta que a lo mejor va a ser yo solo,
No creo que vaya a ser un fiestón, no, no, no grande, pero yo soy sacerdote y donde quiera que esté, aún sentado en este cuarto, aún delante de esta cámara, estoy pensando en personas concretas. Y son esas personas que me han ayudado a ser lo que soy hoy, que estoy tan agradecido. Y San Lucas es lo que hace. Le hace cuentas de cómo ha usado lo que Teófilo le dio. Yo cuando pongo estos videos es para compartir la palabra de Dios, pero también para informar y rendir cuentas a quienes me han ayudado en mi ministerio. Aquí en Roma nosotros, por ejemplo, antes teníamos intenciones de misa y con eso pagábamos nuestra diaria. ¿Nuestra diaria qué era? Bueno, pues lo que comes, el lugar donde estás y los estudios. Con una misa al día pagábamos, con 25 que hiciéramos al mes, pagábamos todo el mes. ¿Por qué se debe de pagar? Bueno, porque nada es gratis en la vida, mi estimado. Y hay muchos que dicen que la iglesia no debería de cobrar limosnas, no se debería pedir dinero. Pues en tu mundo fantasioso, así es. Pero todos nosotros sabemos que todo lo que vale cuesta. Lo importante es de que lo usemos administrativamente bien. Y es lo que hace en este prólogo San Lucas. Le habla a Teófilo. ¿Y qué le dice? Mira, te voy a escribir una historia de las cosas que pasaron entre nosotros. ¿Pasaron por qué? Porque Lucas y Teófilo no son del grupo de los primeros cristianos. Lucas no conoció a Jesús de primera mano, de primera fuente. Lo conoció por la predicación de los apóstoles. Ya se había escrito también el Evangelio de Marcos, de Mateo, y circulaban algunas otros dichos de Jesús, que así se llama. Escribían, a ver, ¿qué dijo Jesús? Esto dijo Jesús. ¿Lo dijo tal cual? Bueno, pues es lo que se acordaban ellos. Y para no perder todos estos dichos así en papelitos sueltos, sobre todo si lo tenían que escribir en pieles de animales, y de una vez para todo y costaba, pues hay que hacerlo bien. Entonces, Lucas agarra este compromiso de rejuntar todas las cosas, las historias que pasaron entre nosotros. ¿Historias qué quiere decir? Lo que te han contado, de la manera que te ha llegado esa predicación, esa palabra, ponerla junta, pero ponerla junta con orden. Por eso dice yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, informado, es decir, hacer un trabajo científico, como le llaman hoy, de lo que se ha dicho, que sea verdadero, minuciosamente, es decir, en detalle de todo, desde sus principios. Por eso él comienza su evangelio hablándonos de la manera que Jesús fue concebido, dónde nació, en qué circunstancias empezó su vida en este mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que él tiene en mente. ¿Para quiénes? Para los judíos. No para gente diferente así, sino para gente que conocía el ambiente desde sus principios. Pensé escribírtelo por orden. Por eso empieza toda Jesús. ¿Desde cuándo? Pues desde que nace. Acuérdense que él es médico y también es artista. Entonces, cada detalle es una pincelada bien hecha de un cuadro hermoso que nos quiere presentar. Y cuando un pintor pinta, pinta eso. Pero fuera del cuadro hay todo un mundo que queda sin pintar. Pero la persona, al ver esa fotografía, al ver ese cuadro, dicen que una buena fotografía habla 1000 palabras. Eso es lo que le está haciendo en este evangelio. Pensé escribírtelo en orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Se te ha enseñado. Todos nosotros fuimos al catecismo y por eso me llena de alegría que hay sacerdotes que me dicen que les hace mucho bien el recibir esta lección divina y la han recibido de sus feligreses, que les decían, padre, mire, hay un padrecito misionero que nos prepara para la homilía y ya nos dice estos detalles. Y algunos de ellos esta semana me han mandado un mensaje diciendo, padre, qué bueno que dices así, me has ayudado. Y yo le digo, no hay vergüenza en buscar información,
minuciosa, porque nosotros sacerdotes tenemos que llenar nuestro corazón para que nuestra boca tenga cosas bonitas que decir a los feligreses. Porque si lo que tenemos nosotros es poquito, o lo que preparamos entre el Salmo y el Evangelio, no vamos a decir nada más de que repetir con nuestras palabras lo que nos acordemos. Y la gente no es tonta. La gente se da cuenta que no nos hemos preparado. Y lo peor es que uno no es tonto. Se da cuenta que está uno tirando el agua como la vasija rota. Se está yendo la sabiduría, pero no está ayudando a nadie, y menos al que predica. Entonces les invito pues a los sacerdotes a pasar esta voz. Cuando estuve en Colima, allá en México, en la diócesis donde viven mis papás, nos reuníamos los sacerdotes de la zona los viernes para preparar juntos esta homilía. Ahí aprendí este método porque había muchos biblistas y había otros sacerdotes también con mucha experiencia y reflexionábamos no solamente con el método ver, juzgar y actuar, sino con la lección divina, llenándonos de la palabra de Dios, porque en algunos métodos podemos predicar ateísticamente, es decir, sin Dios. No mencionamos ni a Jesús. No nos enteramos porque no tenemos tenemos preocupaciones, ansias, y se las transmitimos a la gente en lugar de predicar esperanzas. Agradezco al sacerdote de Málaga que ayer me habló, es misionero de la esperanza, y le dije, es mejor que la fe, porque ¿de qué sirve una fe sin esperanza? Y es esto lo que Lucas nos transmite, esperanza, verdad, no verdadazos, verdad. Y se siente cuando un sacerdote se ha llenado de Dios y transmite eso, desde su experiencia. Yo creo que en un moto que tengo en la vida es predicar el evangelio que puede vivirse. ¿Y cómo sé que se puede vivir? Pues porque yo lo he vivido, porque se ha hecho carne en las cosas, en el ministerio, en las personas que he encontrado, en los eventos que a veces no sabía ni qué, pues ahí están, la verdad. Pues ahí tenemos pues atrás de mí a San Lucas con el símbolo que lo identifica, que es el buey. ¿Por qué el buey? Porque es un toro castrado. ¿Y un toro castrado para qué sirve? Para el trabajo duro, para trabajar la tierra, para arar. Y se le quita pues todo ese brío, todo eso que hace explotar. Es alguien calmado, alguien fuerte, que ayuda a crear ese surco donde se va a sembrar la semilla. También tenemos, me voy a hacer un ladito, déjame ver para qué lado, para acá. Aquí tenemos un mortero, porque él era médico, ¿verdad? Y esos dos libros que están ahí, que no eran libros, ¿verdad? Serían los dos evangelios en los que se basó para escribir el suyo. Esa investigación que hizo, también está el papiro ahí. Entonces tenemos a San Lucas aquí, quiero que lo conozcan así y se fijen en él y lo tengan presente. Es él a quien nosotros vamos a seguir en este ciclo C. Pues muy bien, vamos a comenzar con unas imágenes que les voy a poner en este momento para que ustedes la puedan seguir. Y sigo leyendo la segunda parte del Evangelio. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Tenemos pues a Jesús, que como buen judío iba a la sinagoga. Fue el primer contexto donde Jesús quiso hablar del Evangelio, hablar de su misión, hablarle a la gente. En el contexto sagrado que cada pueblito tenía una sinagoga, como una capillita. Había un solo templo en Jerusalén, pero en los lugares un poquito más grandes siempre había un lugar que se llamaba sinagoga, que es como la capilla donde rezan los judíos, donde leen la palabra de los profetas. No tenían todas las escrituras porque eran pobres, pero sí tenían unos 2 o 3 pergaminos como el que vemos aquí. Y Jesús iba
estaba presente, sabía leer. Y eso es importante para los lectores quienes ejercen este ministerio. En Santa Cruz había uno de mis monaguillos que pues crecieron. Yo estuve 8 años ahí y en esos 8 años esos chiquillos lo único que hacen es crecer. Y durante la pandemia me dijo, padre, yo quisiera ahora, ya que no se puede ser acólito y veo que sí se puede ser lector, quiero ser lector. Se preparaba muy bien, se bañaba, se peinaba y se ponía. Y yo como estaba atrás lo veía cómo se gozaba eso de la lectura, se sentía que era él un medio por el cual las personas escuchaban. Y un día le dije, oye, veo que te gusta ese ministerio, me encanta, padre, me siento que me llena. Digo, ¿y por qué no consideras ser sacerdote? Sí, padre, lo estoy considerando. La vocación nace de este contacto con la escritura. Y el día de hoy veremos cómo Jesús nos habla de su vocación. Sigo leyendo. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Aquí tenemos una información. Jesús regresa, porque se había ido a Cafarnaún a trabajar. Y regresa a Nazaret, ¿a qué? Pues a ver a su mamá, a estar un ratito con ella, a lo mejor llevarle unos centavitos de lo que había juntado. Y lleva también sus discípulos. En otros evangelios ya es casi al final, después de 1 año y medio de ministerio, él predicó 3 años, pero San Lucas lo pone al inicio, en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque fue un encuentro decisivo. Jesús cumple como judío todo lo que le correspondía, acercarse el día sábado. Y saben que el sábado es importantísimo y se meterá en problemas por la manera que Jesús interpreta su relación con Dios, especialmente guardando el sábado. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Aquí está el proyecto de Dios, de Jesús, leído desde Isaías el profeta, que existió mucho tiempo, pero es una profecía que se cumple. Y Jesús la interpreta en primera persona. Por eso cuando vamos a misa es importante que pongamos atención a la lectura no como algo que sucedió o que es bueno para mi vecino, para mi amigo, para mi enemigo. No, es para ti. Acuérdense que he dicho Teófilo, para ti que amas a Dios. Y Jesús lo toma para él y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Primero la palabra de Dios se dirige a mí para que yo la haga mía y después la lleve a los pobres. Y buena nueva, una buena noticia, no noticias tristes de pandemia, de desolación, de desesperanza, de depresión. No es solamente sonreírle a la gente, es hablar con esperanza, anunciar la liberación a los cautivos, a todos los que tienen alguna cosa que los ata, los encajona. Y ahorita que hemos estado metidos en nuestros cuartos, en nuestras casas sin poder salir, sabemos lo que eso significa. Las ganas de salir y despotricar y andar libremente por los espacios lindos que hay en la vida y que a veces nosotros no considerábamos importantes. La curación a los ciegos. ¿Cuántas personas están enfermas y también no ven? Hay personas que se ciegan, no ven un futuro, se deprimen. Curarlos no quiere decir sanarlos, no quiere decir ponerles una vacuna y ya todo se va a resolver. No, curar quiere decir atender. Es lo que hace este médico. Acuérdense que Lucas era médico y una de las cosas que hacía era curar. No hacer milagros de decir, pum, 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 ya estás bien. Hígado nuevo, corazón nuevo, ya no hay cáncer. No, estoy contigo en tu enfermedad. Me siento contigo junto a la cama. Estoy contigo trayéndote las medicinas. Estoy contigo leyéndote la palabra de Dios. Estoy contigo trayéndote
la comunión nuevamente ahora que ya se puede hacer. Me cuido y te cuido. Ciego para que veas que no has visto todo. Ahora que estoy en mi sabático me doy cuenta de tantas cosas que yo no me daba cuenta antes porque andaba preocupado enfocando mi vista y mi salud en otras cosas. Y hoy que puedo verlas, le agradezco a Dios, Señor. Haz que vea. Eso es lo que yo le pido y estoy descubriendo. Para dar libertad a los oprimidos. Libertad a los oprimidos. Si tienes que trabajar desde casa y te quejas, síguete quejando. No te van a subir el sueldo por eso. En cambio, el oprimido, el que se siente corazón apretujado, tiene que liberarse. Esa libertad tenemos que anhelarla, no como libertinaje, sino como deseo de salir y cumplir la misión de Dios para proclamar el año de gracia del Señor. Proclamar, es decir, con nuestra boca, con nuestro testimonio, que hay gracia, no solamente de ver. Para los sacerdotes que me están siguiendo, fíjate una cosa que mi maestro de homilética me dijo. Tenemos que predicar gracia y no deber. Fíjate cuántas veces usas el verbo debemos, tenemos que. Eso es a la fuerza. Eso es como que no nos queda de otra. Y cuando predicamos deber en lugar de gracia, no invitamos a la gente a la conversión, sino a la sumisión, a bajar la cabeza, a oprimirse. Y los peores opresores somos nosotros en autoridad. Cuando no dejamos que la creatividad de las personas resurja, los dones que Dios les dio, que el Espíritu Santo provoca en ellos, para que te ayuden. Déjate ayudar, déjate inspirar, déjate dar un consejo. Yo estoy recibiendo eso y me hace mucho bien. Y seguramente hago más bien cuando predico gracia, que quiere decir gratuitamente. Gracia quiere decir presencia de Dios, lleno de Dios. ¿Y quién es la llena de gracia? La Virgen María. Por eso en el Evangelio de San Lucas verán que la Virgen María tiene un rol importante. Esa gracia del Señor. Esta escritura se ha cumplido. Acaban de ver Jesús, que se inspira en ese profeta para hablar de su misión. Y a nosotros también nos invita y dice, enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Enrolló el volumen. ¿Qué quiere decir? Estaba abierto, él lo abrió para leer y ahora lo cierra. Se cierran los profetas. Ya no hay ninguna profecía que esperar. ¿Por qué? Porque están cerrados los profetas. Ya no vendrá después de Jesús ningún profeta. Y eso es bien importante que lo tengan en su mente y lo prediquen, porque dicen que han surgido nuevos profetas. Personas que hablan, pero hablan muchos años después de Jesús. Lo devuelve al encargado. Dicen que no hay nada peor que pedir un libro y no devolverlo. Jesús lo devuelve, te lo vuelve a entregar. Dios se lo entregó al pueblo de Israel y ahora te lo devuelve y se sienta. Sentarse quiere decir que va a enseñar y los demás se deben de sentar. Por eso es importante cuando vamos a la iglesia, estamos de pie para el evangelio y luego nos sentamos, no para estar cómodos. Otra cosa importante que mi maestro de homilética decía, recuerden que 10 minutos de homilía mueven corazones y más de 10 sentaderas. Ya ven, hay veces que alargamos nuestra homilía de modo tal que perdemos a la gente, pontificamos, nos sentimos que quién sabe qué. Di algo, poquito, pero bien dicho. El año que entra dirás otra cosa sobre eso. Deja que la gente te vea sentado con autoridad moral y también intelectual. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Qué bonito es cuando captas la atención. Te siguen. En este momento me estás siguiendo, estás escuchando. Y a lo mejor vas a volver a repetir esto para ver qué dije. Pues bien, eso ayuda a rumiar, ayuda a meditar la palabra de Dios. No todo, nada más lo que te llame la atención. Hay veces que voy a misa y otro sacerdote celebra y yo estoy en mi mundo,
Entonces dije, ay Dios, pues ¿de qué fue el evangelio? ¿De qué fue la lectura? Ya el padre se sentó y no sé de qué dijo. Tengo mi misal. Y también cuando van el domingo, ahorita que ya se puede repartir las hojitas con las hojitas dominicales, las personas tienen el evangelio ahí. Y lo que digamos no es necesario repetirlo verbatim, es decir, repetirlo con nuestras propias palabras y de memoria. No, ellos ya tienen la palabra de Dios, tienen su Biblia. Ahora invítalos a volver a escuchar esa palabra de Dios, que cuando estás predicando tengan los ojos fijos en ti. ¿Por qué? Porque capta su atención. Y esa interacción que tenemos nosotros, esos 5, 7, 10 minutos, si eres bueno 20, que te sigan. Y luego déjalos con una palabra que sea de Dios. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Hoy mismo, hoy. Y acuérdense que ese hoy es hoy. No es ayer ni mañana, es hoy. Ese presente continuo de Dios. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura. No lo que yo digo, sino la Escritura que acaban de oír. La palabra de Dios, esta que estamos viendo aquí, se hace presente hoy en nuestro oído. Meditemos en lo que quiere decir eso y ya en otra lección divina podré pues hablarles. Agradezcamos ahora a Dios y a San Lucas por ese gran regalo que nos dejó, a Teófilo por haber pagado el precio para que nosotros tengamos muchas copias, muchas traducciones. Pidamos por los lugares donde el Evangelio todavía no se ha traducido en sus lenguas. Pidamos por la gente que sin saber latín insisten en que se lee en latín, para que estudien y aprendan el latín y por lo menos entiendan algo. Mejor aún, para los que estudian la palabra en hebreo, en griego, para que nos sigan dando inspiraciones. Por nuestro sacerdote, el que nos va a predicar en este domingo, para que nos llene de esa experiencia que Dios le ha dado, regalado en su vida, para que nos inspire a nosotros al escuchar la palabra de Dios, al cambio, a ser seguidores y apóstoles y misioneros de Cristo. Les envío la bendición, mis oraciones presentes en cada Eucaristía de este domingo y también de la semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que siempre sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado. Felicidades.